La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Los modos geométricos, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para Karl Marx, no son las ideas, ni las religiones, ni la cultura lo que determina la manera como vivimos. Es el modo en que producimos lo que necesitamos para vivir, es decir, la estructura económica. Ahí, dice Marx, está la clave para entenderlo todo. Con el compañero hablamos de algo que tal vez no sea tan popular o común a la hora de citar a este filósofo y pensador alemán, y es su reconocimiento del capitalismo como sistema económico, gracias al cual se generan las condiciones de abundancia necesarias para la posterior llegada de lo que en su criterio es el ideal, el socialismo. El fin último que el socialismo hace posible es la emancipación, de la cual hablamos ampliamente en nuestro episodio El Homo Faber de Marx. Ahora bien, ¿cómo se llega allá? Cuando el capitalismo se agota, fruto de sus propias contradicciones. Este es nuestro episodio número 96, El materialismo histórico de Karl Marx. Compañero David Zuluaga, le tengo un dato inútil pero divertido. Oiga, lo que me he reído yo con esta bobada que le voy a contar. A ver, pues. ¿Cómo me parece que entonces estaba escuchando el episodio El Homo Faber de Marx como para ponerme en contexto, que además usted me lo recomendó muy acertadamente. Pero como ya estaba pues bien... Es que nos quedó bueno. Estuvo bueno. Y ese enganchó a más de uno. Ese fidelizó a más de un nuevo oyente en ese momento. Pero todo el cuento va a que yo tuve que escuchar el episodio rápidamente, entonces lo puse en 1.8 de velocidad. Uy, pucha. Bueno, ¿si alcanza usted a entender algo cuando...? Sí, porque pues yo estoy muy acostumbrado a su voz y tal. Pero entonces su voz acelerada a esa velocidad me distraje por un momento porque me pasa un flachazo. Vale, pues cuidado con lo que la relacioné. Sentí que estaba escuchando a Gloria Valencia de Castaño en Naturalia. Y me tocó irme para YouTube a buscarla. Oiga, si yo era muerto de la risa. De tiempo. Qué buena pérdida de tiempo. Sí. En eso somos expertos. Esa asociación así como tan de los... ¿Eso es de qué década? ¿Los 80? Eso es de los 80, sí, porque yo estaba muy niño. Ese programa duró hasta el 93, 94, pero sí, quienes no conozcan o hayan escuchado el nombre de Gloria Valencia de Castaño, ella fue reconocida como la dama de la televisión colombiana. Bueno, entonces cabe el paralelo que iba a hacer porque hace unos días que hicimos nuestro masterclass sobre Epicuro y me vi yo en la pantalla de Zoom sentado en el escritorio enfrente de la biblioteca. ¿Sabe como quién me sentí? ¿Como quién? Como Godofredo Cínico Caspa. Aquí delatando nosotros las canas. Hijo de pucha. Oiga, ¿a usted no le han salido canas? Porque yo lo vi sí. Pero yo ahí lo vi muy bien peinado en ese masterclass y nada, hermano. Bueno, porque la cámara no es de suficientemente alta definición, pero sí. Y además, la última vez que me motilé, afloraron. Es que eso tiene como a uno de un... Pero eso le voy a decir, de ahí para adelante, eso salen como por etapa, como por... ¿Cómo le digo? Eso es como una cosecha de canas. Entonces salen de repente, usted está en el espejo y usted dice, uy, me salieron más esta vez. Y a mí, yo la semana pasada me salieron más. Pero usted ya es súper canoso. A mí es que me sirve para verme en la calle como el papá de Clemente y no como el hermanito mayor. Me sirve. De acuerdo. No, yo tengo canas desde la universidad. Mi genética no, yo no voy a ser Rodolfo Ginás. No voy a ser de cabeza blanca porque mi genética es más como papa salada, pero a mí me encantan. Si no, desde la universidad yo tenía ahí mis canitas. Pues, desde que a María Cristina no le disgusten, yo no tengo problema. Tal cual, no creo que le disgusten, yo creo que no. Oiga, voy a sacar a izar bandera a un amigo mío muy querido que se enganchó con el podcast desde hace poco y es de los juiciosos que empiezan en orden. Entonces dijo, bueno, tarde o temprano yo los alcanzo, pero el hombre está escuchando casi que un episodio diario mientras va para su trabajo de la casa a la oficina, que no sé dónde será, pero sí sé que es en Washington. Se llama Diego Mesa Puyo.
Entonces, cuando le conté a usted ese cuento, me dijo que había, ¿cómo le puede uno decir a alguien que no son colegas, pero que compartieron un mismo cargo en momentos distintos? ¿Eso tendrá una palabra en español o no? Buena pregunta. No la encuentro yo. No que yo sepa, no que yo Sí. sepa. No. Pero entonces me contó usted el cuento que Luis Ernesto Villegas también nos escucha. Mejía. ¿No? Mejía, perdón. Mejía. Sí, eso es cierto. Eso es Qué cierto. berraquera. Oiga, hablando de izadas de bandera y para calentar ya la entrada en materia, como vamos a hablar de Marx, Sí. este episodio se lo hago yo en homenaje a un señor maravilloso que se llama Edward Bernstein, el papá de mi amiga Erika Bernstein, No jodas. que además es la esposa de Saúl Roll. Ok, sí, claro. ¿Y por El qué? gran Ed, porque a Ed, por sus afinidades políticas de juventud, le decían Ed the Red, Ed el Rojo. Entonces, bueno, no sé yo si en el español de Ed de los quepa apodos escuchar este buenos que he capítulo. escuchado yo. Sí, Ed the Red. Eddie, este es un capítulo de homenaje a Eddie. Pues absolutamente. Bueno, entonces arranquemos pues. Ahora Pues sí. sí, hombre. A ver, nosotros hablamos de Marx por primera vez hace como 4 años, Más o menos. cuando hicimos el Homo Faber de Marx, que era o mejor fue el planteamiento de, al menos mi lectura, de la antropología filosófica de Marx, decía en ese momento. Es decir, su visión del ser humano, de lo que es deseable, del buen vivir, de en qué consiste la emancipación humana, la relación entre el trabajo, el arte, el ocio, el rol de la alienación en la vida humana, etc. Pero evidentemente estábamos en deuda respecto de la otra cara de Marx, la que es mucho más conocida, el Marx como filósofo de la vida social, el Sí. Marx, uno podría decir político, aunque me parece que no es del todo atinada esa descripción. ¿Por qué? Le anticipo de una vez, porque para Marx la política es la puntica del iceberg. Lo que en realidad importa a la hora de teorizar la vida social es la estructura económica. Entonces, dentro del marco del marxismo, referirse a Marx como un filósofo político es restarle peso, quitarle algo a la envergadura gigantesca de su teoría. Entendido. Entonces, hoy le toca el turno al Marx filósofo social, filósofo de la vida humana en sociedad. Y yo creo que es útil tratar de esbozar el puente, la conexión entre ambas cosas, suponiendo además que algún pelagato u otro que esté escuchando esta conversación sienta el deseo de pausar y de volverse a ese capítulo del Homo Faber. En esencia, creo que el vínculo central es que para Marx hay ciertos estadios de la vida social, ciertos momentos del desarrollo de la humanidad, y hablo de momentos porque el elemento de la historia juega un rol central en la teoría toda de Marx. En ciertos momentos es imposible la realización del ideal humano para un gran número de personas, para la totalidad de las personas, que es lo que a Marx le interesa. Y por el contrario, el camino al socialismo, o mejor, la consolidación de una sociedad socialista, supone la creación de todo el aparato, la infraestructura, la institucionalidad social dentro de la cual se hace posible que todo el mundo tenga una buena vida. Una buena vida en el sentido marxista, que fue el que discutimos en el diálogo de aquel entonces. Y que resumo en esto. Para Marx, en una sociedad socialista, los seres humanos hacen las cosas o tienen mucho más espacio para hacer las cosas que les gustan o que nos gustan, que nos llenan, que nos satisfacen, y no como meros individuos que ocupamos un rol social. Por allá en la ideología alemana, Marx dice una cosa un poquito extraña o críptica en apariencia. Dice, en una sociedad comunista no hay pintores, lo que hay es gente que pinta. En el marco de la vida socialista nadie está amarrado a una ocupación, a un rol social predeterminado cuyos confines, cuyos límites son exógenos, heterónomos, impuestos por otros, por la sociedad, sino que pues uno hace
en el fondo lo que quiere, no de pronto con todo el tiempo de que dispone, pero sí con una parte muy importante del tiempo que tiene. Venga, que me toca interrumpirlo Señor. porque es inevitable no preguntarle algo relacionado con nuestro episodio inmediatamente anterior. Señor. Y entonces me acaba de enredar, pero me gusta mucho este enredo. Entonces se lo voy a poner de esta forma. Lo que usted acaba de decir, júntemelo con el concepto de emancipación. Y entonces, ¿cómo así que en una sociedad con estas características no hay pintores, sino gente que pinta, cuando ser pintor, yo he entendido que es el ejercicio pleno de la creatividad, el ocio y la contemplación? Marx lo que está diciendo lo dice en el contexto de que en el curso normal de la vida social, cuando uno dice soy tal cosa, soy tal otra, es pintor, no es pintor, está refiriéndose a una concepción social de un rol. Vale, es una etiqueta. Sí, Ajá. que es a la vez una ética. Hay una forma correcta de ser pintor, hay una forma incorrecta de serlo a la luz de cánones que son Muy de bien. tipo social. Muy bien. Y eso es lo que Marx busca superar. Por eso en la sociedad socialista no hay división del trabajo, estrictamente hablando. Otra forma de describir el ideal socialista desde ese punto de vista de la individualidad de quienes se beneficiarían de él, es decir, Octi, que en el socialismo se logra por fin la democratización de la cultura, la democratización del ocio. Me parece que no es una exageración aberrante, creo que es una exageración tolerable, decir que en el socialismo como lo imagina Marx, todo el mundo podría vivir como soñaba Joseph Pippa, que se pudiera vivir. No es una exageración intolerable. No es una exageración. O si lo es, creo que ilustra más de lo que confunde. Vale. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se llega allá? Pues Marx tiene una teoría de cómo se llega allá. Es una teoría de la historia. Es la teoría del materialismo histórico. Es una teoría de la historia y de la sociedad y de su estructura y de su naturaleza. ¿Y de cómo funciona? Ajá. Exactamente. Y tiene una tesis o un corolario, ¿no? Una idea que se deriva de las tesis centrales, y es que para que la sociedad socialista sea posible, como la sueña Marx, es indispensable primero el paso por el capitalismo, porque esa democratización del ocio y la cultura supone que los seres humanos vivamos en un contexto social de abundancia. Marx dice, mira, a ver, por encima de todo, como criaturas vivas que somos, nuestra urgencia es la supervivencia y asegurarnos el acceso suficiente a todas las cosas, a todos los bienes y servicios que nos permiten vivir cómodamente, vivir bien. Solamente cuando una sociedad ha alcanzado niveles de productividad suficientes que aseguran que todo el mundo pueda gozar de esa abundancia sin dedicar casi la totalidad de su vida al trabajo, solamente en ese mundo es posible esa gran democratización de la cultura y del ocio que es, en mi concepto, la descripción ética más relevante del socialismo. Uno podría hacer caracterizaciones institucionales del socialismo, ¿no? Como el hecho de que todo el mundo ejerce de manera compartida, colectiva, control democrático sobre el uso de los medios de producción. Sí, eso también es verdad. Pero lo que importa del ideal socialista, éticamente hablando, es esa democratización del ocio y de la cultura, esa posibilidad que abre para que cada uno pueda hacer lo que quiera hacer. Y eso solo se puede cuando se han tenido medios de producción tan competitivos que lo permitan después. Exactamente. Es decir, que yo podría yo entonces compararlo con el ejemplo de cualquier servidor que ahorra durante toda su vida laboral para que en un momento determinado se pueda retirar, jubilar y tener un billete para poderse dedicar a otra cosa. Es más o menos una lógica. O la estoy ya caricaturizando mucho. No, es una lógica similar. Las sociedades humanas tienen que llegar a un nivel elevadísimo de abundancia que, ojo, solamente es posible por vía del capitalismo para que ahí sí quepa la realización del ideal socialista.
Y digamos Y que el estos, hombre se apoya en eso, es decir, cuando él dice, por ejemplo, que todos los sistemas terminan por agotarse y ser reemplazados, hace parte de su postulado decir, claro ok, que sí. Y va. ya lo vamos a explicar bien, porque estamos como saltándonos a a la Sí, sí, sí. conclusión, pero con el Ujú. fin de demostrar o de ilustrar la manera como esa antropología filosófica del Homo Faber tiene toda la relación del mundo con la filosofía, la teoría social y de la historia, que es la que nos va a ocupar hoy, ¿cierto? Entonces, ahora sí, devolvamos un poquito para llegar otra vez de nuevo a este tópico del tránsito del capitalismo al socialismo, que es tan importante para Marx. Devolvámonos. He dicho que como teórico de la vida social, la doctrina de Marx se puede describir con precisión como el materialismo histórico. Él la llamaba así, así la llamaban o la han llamado sus sucesores y herederos. Y me parece que es útil, importante, fecundo, desglosarla. ¿Por qué es materialismo y por qué es histórico? Le voy a leer un parrafito muy sencillo, pero que creo que es de los que mejor condensa la idea central en el corpus de Marx. Esto Ujú. es de su contribución a la crítica de la economía política. Dice lo siguiente Marx: en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientemente de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Ahí, creo yo, y no soy el único, que está bastante bien resumida la esencia de esta idea que le propongo vayamos Sí. elaborando y desglosando. Entonces, ¿qué significa que la teoría de Marx sea una teoría materialista de la sociedad y de la historia? Significa que para Marx el fenómeno social esencial, o mejor, el soporte de todo lo social, es lo que él llama las fuerzas productivas. Ujú. ¿Cuál es la realidad más fundamental de nuestra vida social? Es el estado de nuestras fuerzas productivas, que son en esencia la tecnología, el trabajo, la potencialidad laboral y las materias primas, básicamente, ¿cierto? Distintos momentos de la historia, Octi, tienen una condición muy diferente en materia de fuerzas productivas. Cuando los seres humanos inventan, por ejemplo, la electricidad, o más que inventársela, encuentran la manera de valerse tecnológicamente de la electricidad para producir, hay una gran transformación de las fuerzas productivas. Cuando apenas sabíamos arar con bueyes, el estado de nuestras fuerzas productivas era bien distinto de cuando aparecieron los tractores, ¿cierto? Entonces, el materialismo de Marx consiste en su insistencia de que todos los fenómenos sociales de importancia, los que subyacen a las grandes transformaciones de la historia, son fenómenos de tipo material, de esa realidad tan de carne y hueso, que es cuánta gente hay, qué tanto puede trabajar, qué conocimientos tiene para poder trabajar, qué Sí. tecnologías son aquellas de las que dispone, qué materias primas tenemos a la mano y sabemos utilizar. Esas fuerzas productivas son la base, el cimiento. Fruto del estado de las fuerzas productivas, en cualquier momento de la historia es determinado, surgen unas relaciones productivas. Las relaciones productivas son relaciones entre personas y entre Sí. personas y las fuerzas productivas, ¿sí? Ujú. En un mundo, por ejemplo, industrializado, en el mundo del capitalismo industrial de Marx, las relaciones entre el capitalista y el trabajador, el proletario, pues esas son las relaciones que definen
a nivel, repito, de relaciones productivas, ese estado de la sociedad, pero son a su vez reflejo de las fuerzas productivas que subyacen. Usted piensa en el feudalismo, por ejemplo. Las tecnologías disponibles en la Edad Media no daban para que existiera una relación productiva como la del dueño de una empresa que contrata a un empleado en un mercado laboral. No, lo que había era una relación productiva entre un señor feudal y un vasallo o un siervo, por ejemplo, Sí. donde el señor feudal no le pagaba al siervo o al vasallo un sueldo, sino que le cobraba en especie un porcentaje, una fracción de su producción, esencialmente agrícola, ¿sí? Es decir, cuando usted mira una sociedad y dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esta sociedad? Todo arranca con relaciones entre personas y formas de producir, que son lo que Marx llama relaciones productivas. Pero esas relaciones productivas están condicionadas o son reflejo de el estado de las fuerzas productivas. Por eso para Marx la tecnología, el conocimiento, es uno de los motores más importantes del proceso histórico y uno de los atributos esenciales a la hora de describir o caracterizar cada sociedad. Esas fuerzas productivas es lo que él llama la estructura económica de una sociedad. Y lo demás, el arte, la religión, la filosofía, la política, hace parte de la superestructura. Uh-huh. Es decir, son dimensiones de las relaciones entre seres humanos que parecen independientes de sus relaciones productivas, es decir, de la estructura económica, pero, dice Marx, que nunca están en contradicción con esas relaciones productivas. Siempre las reflejan. Entonces, por Las ejemplo, superestructuras reflejan la superestructuras. estructura económica. Correcto. Esa es una buena forma de ponerlo. Si Sí. las fuerzas productivas son los pilares, las relaciones productivas es la estructura soportada en esos pilares y la superestructura es lo que va encima Ajá. de la Sí. estructura, ¿cierto? Sí. Usted se puede, la imagen pues arquitectónica funciona, yo creo, razonablemente bien. Entonces, cuando decimos que Marx es materialista, lo que estamos queriendo decir es que la realidad social fundamental es la realidad económica, la estructura económica, que no es otra cosa que la totalidad o el conjunto de todas las relaciones productivas, y que esa realidad económica refleja, expresa la potencialidad de las fuerzas productivas en el estado de desarrollo que tengan en cada momento de la historia. Entonces, si usted Súper contrario como lo vimos en la serie Hegel, pero además como lo mencionamos en el Homo Faber también, ¿no? Bueno, no es contrario a lo del Homo Faber, pero sí es totalmente contrario. En el Homo Faber mencionamos que había una contrariedad con Hegel. Correcto. Ajá, que ilustra muchísimo. Porque, y en esto yo comparto el análisis que de Marx hace el gran G.A. Cohen, la teoría de la historia de Marx tiene la misma forma o estructura de la teoría de la historia de Hegel, pero el contenido es el contrario. Cuando Hegel echa el cuento de la historia, Hegel dice que la realidad fundamental es espiritual, cultural, Geist, el espíritu absoluto, descubriéndose a sí mismo, conociéndose a sí mismo. Y la expresión esencial de ese proceso es la cultura. La cultura y son las ideas. Y eso determina todo lo demás. Para Hegel, las ideas que están en la cultura son el pilar y se expresan en todo lo demás. ¿Sabe cómo interpreté yo a la luz después de haber hecho lo de Hegel? Porque la primera vez que yo leí el manifiesto comunista fue para hacer el Homo Faber. En ese momento yo no tenía la información de Hegel que llegó en esta temporada para mí, ¿va? Entonces, releyendo el texto del manifiesto comunista, resolví desde la postura de Marx aquello que él defiende. ¿Y sabe cómo? Entonces el man dice, la estructura, que es la estructura económica, casi que determina pues la superestructura, ¿sí o no? Entonces yo digo, sin el casi. Determina pues la superestructura. Entonces yo digo, bueno, ¿el manifiesto comunista qué es?
Son unas ideas que el man está planteando. Eso se me parecería a Hegel, ¿cierto? Y dije, pero, y de verdad lo dije en serio y así lo resolví. De pronto es una manera muy simplona de hacerlo, pero así lo hice. Dije, y este man igual se pudo sentar a escribir esto y a echarse toda su reflexión porque Engels lo estaba fondeando. Porque el man, ajá, y entonces. Sí. Y ahí, sí. y ahí lo resolví. Yo no sé si eso es útil para otra gente, si usted, profesor, me valida la vaina, pero yo quedé tranquilo y seguí leyendo. No, muy Desde bien. una defensa, pues, de la postura de Marx. Porque es que de verdad, para mí, no, ni siquiera para mí, para Marx era importante que Engels, que era un tipo que lo quería mucho, que era muy amigo de él y que tenía billete, el hombre lo patrocinó. Sí, muy bien. Déjeme, voy a traducir su observación muy aguda en una objeción Por que uno favor. podría hacerle a Marx. No decirle, venga, señor Marx, usted dice que la realidad fundamental es económica, las relaciones productivas como reflejo de el estado de las fuerzas productivas. Pero usted escribió un libro que es puras ideas en el plano de la cultura, de la filosofía, del pensamiento, con el fin de transformar la estructura de una sociedad. A lo cual me parece a mí que Marx contestaría o debería contestar que el manifiesto comunista menos busca precipitar un cambio que no se daría sin él, que más bien catalizar un cambio que es inevitable. Que sí o sí se va, sí o sí se va a dar. Exactamente. Ok. Exactamente. Chévere, me gusta, O sea, me gusta. Marx no está diciendo que en una sociedad absolutamente todo lo que ocurre, cada cuadro que se pinta, cada novela que se escribe, cada libro de filosofía que alguien elabora, que todo eso se puede reducir a un análisis de las fuerzas productivas y en últimas de las relaciones productivas que las expresan. No. Marx no es un insensato. Marx no es un determinista a ese nivel. Ok. Marx lo que dice es, abstrayéndonos un poquito de toda esa especificidad, lo cierto es que la cultura, la vida política, las instituciones, las tendencias artísticas, todo eso se da de tal manera que nunca están en pelea con las relaciones productivas, con la estructura económica de la sociedad. Hombre, habrá un tipo aquí que escribe alguna cosa y otro allá que pinta otra y que sean de pronto cacofónicas esas expresiones artísticas o culturales específicas, pero la cultura, el arte, la política de una sociedad a cierto nivel de abstracción siempre son coherentes con la estructura económica que subyace. Vale. Y, en cualquier caso, en la medida en que las ideas parezcan precipitar transformaciones de fondo y reales, es únicamente porque dan expresión a contradicciones que ya existen en la realidad económica, porque catalizan un cambio. Es como si el manifiesto comunista, piénselo como si Marx fuera el partero de la revolución. Sí. Está ayudando a que se produzca lo que ha de darse sí pero o es más, sí. si el hombre está narrando el partido. Exactamente, pero es una narración que puede incidir un poco en la especificidad del partido, en el detalle. Sí, pero sí, él no se toma atribuciones pues, de predicción. Es correcto. Okay, pongámoslo distinto. Las verdades del manifiesto comunista, digo verdades a la luz de la doctrina marxista, no dejarían de ser ciertas si nadie las hubiera dicho. O sea, si Marx tiene la razón, todo lo que él está diciendo sería cierto, aunque nunca lo hubiera escrito, aunque nunca haya habido un Marx. ¿Ya? Vale. Entonces, ahora, esta noción de que las fuerzas productivas que se traducen en relaciones productivas y que a su vez se expresan en o al menos definen los límites de la superestructura, esa idea tiene una suerte de premisa implícita. Y es la idea de que, mire, los seres humanos, gustenos o no, vivimos en una realidad de escasez y de combate con la naturaleza por nuestra supervivencia. Los seres humanos estamos abocados a tener que hacer cosas, a violentar la naturaleza para poder vivir y sobrevivir. Y por eso los seres humanos
en la medida en que seamos más o menos racionales, siempre tenemos un interés en producir y en producir más y producir mejor. Especialmente porque nos interesa el ocio, nos interesa la cultura, nos interesa no estar clavos produciendo todo el día. Entonces nos sirve, queremos, como seres humanos hemos querido siempre y queremos siempre, ser más productivos para asegurar nuestro bienestar y nuestra supervivencia, pero cada vez teniendo que dedicarle menos de nuestras propias vidas a la satisfacción del mero bienestar, de la mera supervivencia de nuestras necesidades. Esa es un poco la premisa implícita de la doctrina de Marx, ¿sí? Por eso las fuerzas productivas no son estáticas. Las fuerzas productivas se desarrollan porque los seres humanos nos interesa producir más, teniendo que esforzarnos menos. Sí. Por eso nos inventamos cosas, por eso somos ingeniosos, por eso hay tecnología y por eso, fruto de esos cambios a lo largo de la historia, las fuerzas productivas se producen cambios en la estructura económica de la sociedad, las relaciones productivas que definen básicamente el tipo de sociedad que somos en cualquier momento determinado. Muy bien. Lo que le cuesta, o más bien lo que me cuesta comprarle a Marx es que la cuota inicial para que pase algo distinto es el capitalismo. Pero sí. Ya va. Sí, va para allá. Bueno. Ya voy. Entonces, bien, de pronto una nota sobre el capitalismo para que no se quede con esa inquietud. Marx, hay distintas formas de leerlo, pero en esencia la idea de Marx es, mire, como siempre nos interesa aumentar nuestra productividad, sí. Lo que ocurre, sin que nadie lo diseñe de manera intencional, es que, dado el estado de nuestras fuerzas productivas, hay ciertos tipos de relaciones productivas que optimizan la productividad de esas fuerzas. Sí. Entonces, dadas las características de la sociedad del medioevo tardío, la estructura económica que optimiza o maximiza la productividad de esas fuerzas en ese estado es el feudalismo. Pero cuando aparece el comercio, cuando aparece la moneda, etc., lo que ocurre es que el feudalismo como estructura económica termina restringiendo y limitando el potencial productivo de esas fuerzas que han ido evolucionando. ¿Cuándo se producen las grandes transformaciones sociales? Cuando las fuerzas productivas han avanzado a un paso que hacen de la estructura económica existente una limitación. Cuando aparecen las ciudades, cuando aparece la burguesía, cuando aparece la moneda, el feudalismo ya no es un sistema de relaciones productivas que maximice la productividad, sino al contrario la limita. Se vuelve una cosa que ataja, no que impulsa. La teoría del cambio social de Marx es que cuando ocurre eso, se dan las crisis, las tensiones, las revoluciones, en las cuales, por vía del conflicto de clases, se transforman las relaciones productivas y entramos, digamos, a un estadio nuevo de la vida social, ahora sí, debidamente optimizado a la luz de las nuevas fuerzas productivas que rigen. Nuevo y mejor, ese mejor lo estoy usando en función de aumentar las fuerzas productivas. Categóricamente sí. Okay. Categóricamente sí. Por eso, desde el punto de vista histórico, a Marx el capitalismo no le parece que sea una cosa ni buena ni mala moralmente hablando. Le parece un momento necesario de la historia de la humanidad. Eso es rompedor, ¿no? Claro, es un momento necesario. Porque no es el titular al que uno está acostumbrado. Claro, para Marx el capitalismo es indispensable. No hay cosa más equivocada en la doctrina marxista original, la de Marx, que pensar que uno se puede saltar el pleno desarrollo del capitalismo para llegar al socialismo. No puede. Porque es que, acuérdese, usted no puede forzar un cambio en las relaciones productivas fruto de las ideas o los deseos. No. Es que las relaciones productivas cambian en la medida en que ese cambio es necesario para optimizar el potencial de las fuerzas productivas. Entonces, es algo que pasa en consecuencia del agotamiento del sistema anterior. Exactamente. Y lo que se agota, ojo, es la estructura económica. ¿Y se agota cuándo? Sí. Se agota cuando
las fuerzas productivas, fundamentalmente el desarrollo tecnológico, empuja a una cosa más allá de lo que esa estructura económica permite en un momento determinado. Y Pero Marx es curioso dice, mire, entonces que incluso en esa lógica él sí propone que el comunismo es un fin en sí mismo. claro, o sea, Ese por sí eso es arrancamos, esa es la llegada, ¿no? por eso arrancamos allá. Sí. El socialismo, Marx en el fondo, yo creo que tiene una visión profundamente optimista de la Sí. historia. Pues si uno lee el Realista, manifiesto, sí, en realidad sí hay optimismo ahí. claro. Y mire la semejanza con Hegel, es también providencial a su manera. No es religioso en lo absoluto, ¿no? De hecho, eh, acuérdese, para Marx la religión es parte de la superestructura, es parte de todo el aparato social que nos inventamos para explicar, ocultar también, matizar, interpretar la estructura económica en la que vivimos. Obviamente para Hegel la religión en consecuencia no puede explicar mayor cosa, al contrario se explica en función de la estructura económica fundamental de una sociedad. No en todos sus detalles, repito, pero sí en sus elementos esenciales. Pero no obstante, me parece que Marx tiene una visión providencial de la historia humana, no tan distante de la de Hegel, en el sentido de que hay un terminus, hay un telos, hay un estado de cosas hacia el cual nos dirigimos más o menos inexorablemente. Pero usted es que está en un programa concurso y se le acaba el tiempo para la respuesta, ¿o qué? Porque Porque suena como un timbre de esos ¿así? de concéntrese. Ah, qué gracioso. Así, el teléfono mío, fíjese. Ah, sí, debe ser el teléfono. Pero El haga mío de que cuenta como nunca si usted no suena. esté allá con Julio Sánchez Cristo concursando. La próxima Oiga, vez voy a ponerle venga. de ringtone aplausos para que nos sirva por lo menos de aliento. Sí. Termino con esta observación, Octi, a su Señor. pregunta tan importante. Entonces, es optimista en el sentido de que ¿para dónde vamos? Vamos para el socialismo. ¿Cuándo? Hombre, es absurdo pedirle a Marx que diga cuándo en términos Pero de de que fechas. pasa, eso no se pasará, trata. diría Pero de que Marx. pasa. Y lo que Marx sí puede decir a manera de cuándo es que puede describir la lógica del tránsito. La lógica del tránsito es que el capitalismo en desarrollo de lo que es, llega a un punto donde las relaciones económicas o productivas que lo caracterizan se vuelven una limitación para el florecimiento humano que se hace posible una vez el propio capitalismo ha inducido el superdesarrollo de las fuerzas productivas. De hecho, Marx tiene enorme admiración por el capitalismo. Ningún sistema económico logra desarrollar la capacidad productiva del ser humano como el capitalismo. El primero que lo reconoce es Marx. Lo que Marx nos recuerda, que fue donde empezamos, es ¿y para qué? ¿Para qué es eso? Eso es para democratizar la cultura, democratizar el ocio en el contexto de la abundancia. Y por eso no tiene sentido, no tiene coherencia alguna esperar que se haga posible el socialismo, hasta tanto el capitalismo no agote su curso y nos deje a puertas de esa abundancia. ¿Hasta ahí bien? Sí, muy bien. Quiero hacer un paréntesis para preguntarle algo que yo no me percaté. A ver, es fácil porque esa sí que es una frase común atribuida a Marx y que es la religión es el opio del pueblo. Ok, pero yo lo que le quiero preguntar es lo siguiente. ¿Hace parte de la religión? ¿Hace parte de la superestructura Sí. la religión tanto como la cultura, el derecho, la ideología? Sí, correcto. Él le da niveles distintos porque yo no me percaté de eso. Porque... Es una buena... ¿Sí? Sí, eso es una muy buena pregunta. Hay cierto debate entre los marxistas sobre el siguiente punto, Octi. Uno puede interpretar que todo lo social que no es económico hace parte de la superestructura. Vale. Esa es una interpretación. Uh-huh. Hay otros que dicen, no, hay elementos de lo social que no son superestructura, que no expresan la estructura económica, pero tampoco la contradicen ni la menoscaban. ¿Y ahí ponen la religión o qué? Depende a quién le pregunte usted.
Yo creo que lo único que me parece, o mejor, lo que me parece incontrovertible es que Marx no admite que ingredientes de la superestructura o de lo social no económico, la religión, el arte, la política, etcétera, tengan de sí el poder de menoscabar una estructura económica. Ninguna. Si la estructura económica se transforma, es porque han cambiado las fuerzas productivas. No es porque un huevón por ahí escribió un libro o porque... No. Cambia porque cambia la estructura económica. Exactamente. Hasta luego y gracias por participar. Exactamente. Es como quien dice, mire, la estructura económica rige los límites de todo lo que puede producirse en el ámbito de lo social. Producirse ya no en el sentido económico, sino crearse, erigirse. Todas las instituciones, todos los aspectos de la vida social están más o menos limitados por lo que las fuerzas productivas requieren y permiten. Otra sutileza importante a propósito de su pregunta es que uno podría interpretar un elemento de la superestructura de dos maneras diferentes. Entonces, su primera pregunta apunta a si todo lo social no económico es superestructura, sí o no. Depende. Creo que en lo que debe haber consenso es que ningún elemento de la superestructura, cualquiera que él sea, tiene la autonomía, la fuerza para menoscabar una estructura económica que es más fundamental y que es dependiente de las fuerzas productivas. Sí. Muy bien. Claro, hay algún elemento de circularidad, hay interrelación, la cosa no es tan sencilla como yo la pinto, en la medida en que, por ejemplo, si la tecnología hace parte de las fuerzas productivas, evidentemente hay construcciones culturales que ayudan o impiden el avance de la ciencia, por ejemplo. Hay complejidades allí que hemos de reconocer, pero bueno, eso en materia de su pregunta sobre qué es superestructura y qué no es. Pero entonces luego hay otra ambigüedad, y es que uno podría pensar que la estructura económica, llamémosla capitalismo, feudalismo, determina exactamente cómo ha de ser la política, el arte, la religión. Esa es una interpretación. La otra es que no determina exactamente cómo ha de ser, pero sí le define los límites de lo que puede ser. Yo creo que la segunda lectura es más plausible. Me explico la diferencia. En la primera interpretación, si hay dos sociedades que tienen la misma estructura económica, en consecuencia tendrían más o menos la misma cultura, la misma vida artística, la misma vida religiosa. Eso me parece que es una tesis implausible e históricamente falsa. Pero la segunda interpretación es un poco más laxa, pero suficientemente rigurosa para propósitos de Marx, que es decir, que si tienen la misma estructura económica, aunque pueda haber variaciones en las expresiones artísticas, culturales, filosóficas, etc., esas variaciones se tienen que dar dentro de un marco limitado, dentro de ciertos confines. Entonces, por ejemplo, usted puede tener un capitalismo donde la mayoría de la gente es católica y un capitalismo donde la mayoría sea protestante. Entonces, no es exactamente la misma superestructura religiosa, si es que queremos tratar a la religión como parte de la superestructura, pero sí son ambas formas de religión que, en principio, caben dentro de lo que permite la estructura económica capitalista. ¿Me explico en la diferencia? Sí. Sí, muy bien. Y me gusta porque me amplía el panorama, o sea, me aclara la duda inicial que tenía. Marx es un tipo sensato, pero es Marx que como yo Marx no tengo... pretende que usted, Marx no pretende que si usted le muestra todas las tecnologías disponibles en un año específico de la historia en un lugar determinado, él va a poder derivar todas las formas del arte que había en ese momento. Hombre, hasta allá no, de eso no se trata, eso es confundir el nivel de especificidad, de precisión que la teoría permite. Y puede ser más ambigua que eso sin dejar de ser muy potente, como efectivamente lo es. Le dije ahora que lo de consente, esto es una corrección, porque es que hay un oyente muy fiel que se llama Juan Sebastián Naranjo, y cuando yo digo una imprecisión de cultura popular, ese man se le pierde el hilo de la conversación. Le dije Julio Sánchez Cristo, no, el que presentaba Concentres era el papá Julio de Sánchez Vanegas. Venga. Octavio. No, es que es que usted no sabe cómo empiezan ahí en Instagram, no lo dejan en WhatsApp. paz. Ay, usted dijo qué tal. No, estamos hablando de Marx, hermano. Vea, no lo dejan en paz. Volvamos aquí.
Eh, me gusta lo que hemos hablado y se me ocurre una pregunta mientras lo estaba escuchando, que yo ya tenía guardada, pero es perfecta para conectarla. Puede que esté muy temprano, usted ya me dirá, como siempre lo hacemos, pero usted como filósofo, ¿cierto? A la luz de una interpretación filosófica, siente que en el manifiesto comunista de todas maneras hay algo de exhortación a la acción, ve que no he terminado. ¿Por qué? Porque una pregunta que yo le quería hacer era, ¿por qué este texto que Marx escribió como pieza ideológica se ha vuelto más, es como una herramienta política? Entonces, por eso yo, y como usted hace un par de minutos me dijo, en realidad Marx estaba diciendo que esto tarde o temprano va a pasar y él solo estaba narrando el partido, pero pues eso es inevitable, que este sistema también se va a agotar y que llegaremos al otro. Ahí cierro la idea. Muy bien, es que no es lo uno o lo otro. Puede ser cierto que algo inevitablemente va a pasar y aún así tener sentido que uno quiera precipitar que ocurra aquí y ahora. Entonces sí hay exhortación. Claro que sí la hay. Va. Y la hay y puede haberla porque Marx en ese momento está montado en la tesis de que al menos en ciertos países, ojo, no en todos, pero en ciertos países el capitalismo sí había llegado al punto de desarrollo de la productividad donde ya empezaba a haber tensión entre las fuerzas productivas y el sistema económico o la estructura económica. Es decir, Marx en el Manifiesto Comunista, repito, respecto de ciertas sociedades, las más industrializadas en su momento, pensaba que estaban los albores de la revolución. Y ahí entonces es donde la exhortación está ubicada de pronto en el texto, en ese papel revolucionario del proletariado. Claro, habría sido incoherente que Marx escribiera el Manifiesto Comunista dirigido a los colombianos en ese momento. Claro. Pues porque allá el capitalismo en ese momento lejos estaba de haber llegado a la expresión que en efecto tenía ya, por ejemplo, en Inglaterra. ¿Sí? Sí. Entonces, la exhortación, el convocar a la acción revolucionaria es perfectamente coherente con la inevitabilidad del tránsito al socialismo cuando esa exhortación se da en un contexto en el que el capitalismo está en crisis. Está en una de esas contradicciones que Marx creía características o definitorias de esos tránsitos. Porque obviamente, repito, la teoría de Marx no hay manera más barata de ridiculizarla que creer que le da a uno una descripción económica de una sociedad, fruto de la cual uno pueda derivar exactamente todo lo que va a ocurrir, cuándo, dónde y por agencia quién. De eso no se trata. Tiene el nivel de abstracción o de generalidad de una teoría de la historia. No es un horóscopo, ¿no? Entonces, me gustó esa comparación. Entonces, es coherente. Y me devuelvo a lo que le leí al principio de la crítica a la economía política, cuando Marx dice, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, es decir, no son las ideas las que nos dictan en qué estadio del desarrollo económico estamos, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Las ideas de que somos capaces son fruto indirecta o directamente del momento en el que estamos en nuestro desarrollo productivo y de la estructura económica que va de la mano de ese momento del desarrollo. Una forma de conciencia es la conciencia de clase del proletariado, por ejemplo, que es parte de lo que el Manifiesto Comunista busca cultivar. Esa conciencia de clase del proletariado como tal, enfrentado al capitalista, solamente es posible porque el capitalismo ha llegado a cierto punto de desarrollo. Donde no ha llegado, pues no se da. Entonces es coherente. Bueno, creo que hemos dicho un montón sobre lo que hace del materialismo histórico una teoría materialista, la primacía del estado de nuestra capacidad productiva y de la estructura económica del cual es expresión. Y dos, aunque no tan explícitamente, hemos dicho mucho de lo que lo hace histórico, y es que es una teoría de la sociedad que explica el devenir de la vida social, explica por qué pasamos de una cosa a otra y para dónde vamos. Eso es muy importante. Y con eso yo creo que podemos volver a donde empezamos, Octi, que es ese tránsito del capitalismo al socialismo. ¿Usted me deja leerle una cosita corta? Por favor.
que me parece que lo describe mejor de lo que podría yo. Esto es nuevamente G. Cohen hablando sobre Marx. Y sí, mire, el problema del capitalismo, todavía no lo estoy citando, el problema del capitalismo es que nos pone en posición de mayor abundancia colectiva, la mayor que podríamos tener en comparación con todo momento anterior de la historia. Sí. Pero nos impide gozar de los frutos de esa abundancia. Ujú. Esa es, en mi concepto, que originalmente es de Cohen, la gran contradicción del capitalismo a ojos de Marx. Ahora sí se lo leo lo que él dice. La tecnología productiva del capitalismo avanzado crea oportunidades incomparables de acabar con la maldición de Adán. La maldición de Adán es la del trabajo, ¿no? Sí. Dios le dice: en castigo te ganarás la vida con el sudor de tu frente. Acabar con la maldición de Adán y liberar al hombre del esfuerzo. En la traducción al español, toil en inglés. Pero las relaciones de producción de la organización económica capitalista impiden que esa oportunidad se aproveche. La forma económica más capaz de aliviar el esfuerzo, el toil, es la menos dispuesta a hacerlo. No puede hacer realidad las posibilidades de liberación que crea. Lleva a la sociedad hasta el umbral de la abundancia y luego cierra la puerta. Ajá, exacto. Sí, es como que el capitalismo es capaz de llegar hasta un punto. Pero para poder hacer la cosa, para llegar al ideal, ese ya no nos sirve. Exactamente. Porque él no reparte bien. Y de hecho, guardemos de caer en la tentación de la idea de la repartición como la solución. ¿Por qué? Por lo siguiente. El problema es de más fondo que ese. Vale. Cuando uno lo pone en términos de repartición, intuitivamente estamos hablando de repartición del capital, del dinero, Sí. del poder adquisitivo. Pero eso no nos saca del paradigma capitalista en concepto de Marx. El problema se reduce a esto, Octi. La lógica del capitalismo supone esencialmente tres elementos básicos. El primero es que el valor que importa es el valor de intercambio o el valor de cambio, no el valor de uso. Las cosas valen no por la necesidad directa que satisfagan o las necesidades directas que satisfagan las cosas para una persona que las consume, sino por cuánto valen, por su precio. Y el precio es una forma abstracta del valor, y el precio lo que expresa es por qué lo podría yo intercambiar. En el capitalismo, el valor todo está volcado sobre el valor de intercambio, el valor de cambio de las cosas, no su valor de uso, no el bienestar que producen cuando se consumen. De acuerdo. Y lo segundo es que en consecuencia tiene una lógica de acumulación perpetua, porque su vehículo es la competencia, es el mercado. Sí. Entonces el capitalismo lo que crea es un sistema donde todo el mundo tiene que jugar el juego de acumular la mayor cantidad posible de valor de cambio, porque si no, está muerto en el mercado. Pues salió de la lógica. Competir. Exactamente. Y el tercer elemento importantísimo para Marx es una visión de clase. Hay una gente que es dueña de los medios de producción y hay una gente que lo único que tiene es su trabajo para ofrecer. Y lo ofrece en un mercado, ¿cierto? No está obligado a venderle su trabajo a una persona determinada o a otra, pero sí está obligada a vendérselo a alguien. Entonces los proletarios son los que tienen únicamente su fuerza de trabajo para vender. Los capitalistas tienen los medios de producción distintos de la fuerza de trabajo. Y estamos todos en una lógica donde lo que importa es el valor de cambio y su acumulación perpetua, por estar todo mediado por el mercado, donde competimos unos con otros. Ese es el capitalismo, en resumidas cuentas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el capitalismo ayuda, como en efecto lo hace, a hacer más productivas nuestras fuerzas productivas, ¿sí? A hacer que nos rindan más, que creen más, pues Octi, por elemental sentido común, usted tiene dos opciones. O sigue produciendo lo mismo y trabaja menos, o trabaja lo mismo y como se ha vuelto más productivo, pues produce más. Entonces uno diría, a ver, cuando el capitalismo llega a cierto punto de abundancia, es como si hubiera una decisión colectiva posible. La decisión de, oiga, venga, ¿será que seguimos trabajando lo mismo y por lo tanto producimos más porque somos más productivos? ¿O será que, pues como ya estamos en un nivel de cierta abundancia,
gozamos del privilegio de poder producir lo mismo, pero trabajando menos. La contradicción del capitalismo es que siempre va a inducir. Él no puede regularse. No se regula porque siempre va a inducir a producir más. Claro. El capitalismo, por su propia lógica, sin que medie necesariamente la perversión de nadie, por su propia lógica estructural, hace que cualquier aumento en la productividad se traduzca en más producción, no en menos trabajo. Y así, a pesar de crear tanta abundancia, no reduce el toil, como dice Cohen, ¿sí? El trabajo, el esfuerzo, para regalarnos más ocio, más cultura. Claro, más vida es fuera incapaz. del trabajo. Exactamente. Es incapaz. Esa es la gran contradicción del capitalismo, que le hace un aporte extraordinario a la humanidad. Desarrolla como ningún otro paradigma económico nuestra capacidad productiva, que es importantísima. Absolutamente. Hay que vivir, hay que sobrevivir y queremos vivir con comodidad. Pues está muy bien, pero lo hace de una forma que nunca nos permite extraer de aquello su verdadero beneficio, que es el de trabajar menos. En resumidísimas cuentas. En resumidas cuentas es trabajar menos, contemplar más. Pues es que no nos deja aprovechar ese billete. No nos deja gozar de la abundancia que hace posible para hacernos todos homo faber. No nos deja. En ese sentido es muy aburrido. No entiende eso. Estamos hablando del capitalismo, pues personificándolo. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Es como si, creo que tengo esta frase en la cabeza. Usted ya sabe que yo a veces digo vainas que en realidad son de otros, pero no me acuerdo de quién. Ni siquiera caigo en la cuenta que no son mías. Me parece que esto es de Byung-Chul Han, de quien hablaremos pronto. Pero en el capitalismo uno está atrapado en el placer de acumular y no en la acumulación del placer. Podría uno decir. Sí. Y la promesa del socialismo es romper eso. Es romper eso. Decir, oiga, capitalismo, gracias. Nos has puesto, como dice Cohen, en el umbral de la abundancia. Pero ya que tú nos vas a cerrar la puerta, a sacar de ella el provecho que queremos, pues chao. Hay un replanteamiento de la estructura económica con ese fin. Tocó. Y ahí es donde cobra importancia, a la luz de Marx, el papel revolucionario del proletariado. Alguien tiene que ponerse... sí. Exactamente. Mano a la obra, pues. Y eso es muy importante, que Marx, el conflicto de clase para Marx es el mecanismo mediante el cual se producen los cambios de la estructura económica. Si cambian las fuerzas productivas, ¿quién dice, oiga, venga, cambiemos la estructura económica? Pues alguna clase social que está perdiendo. Sí. Y que se rebota, ¿no? ¿Quién tumba el feudalismo? La incipiente burguesía, que es la gran perdedora de verse atrapada en el esquema feudal cuando puede hacer mucho más. Cuando puede hacer más. ¿Quién tumba el capitalismo? El proletariado. Esa es la teoría de Marx de cómo se produce la mecánica del cambio social, la lucha de clases. Sí. Pero lo importante me parece a mí es valorar, apreciar algunos puntos que además, curiosamente, tienen hoy una resonancia extraordinaria. O sea, para mí es inevitable pensar en Marx y en esa visión de la gran contradicción humanista del capitalismo, cuando oye uno, por ejemplo, la gente hablar de la garantía del del ingreso universal, por ejemplo. Lo que en inglés se llama el Universal Basic Income, esa propuesta de que sociedades con cierto nivel de abundancia le puedan garantizar a todo el mundo un ingreso mínimo, sin condiciones, sin ataduras, sin nada. Ahí, en eso se expresa la intuición, yo creo, auténticamente humanística de Marx, fundada en su antropología filosófica. Y es que la gracia del buen vivir para el ser humano no es la mera supervivencia ni la abundancia o la comodidad material como fin en sí mismo, sino como componente que posibilita otras dimensiones de la vida y de la existencia, precisamente aquellas de las cuales tanto hemos hablado en esta temporada, ojo, sin habernoslo propuesto de antemano, que son las que comúnmente caracterizamos como dimensiones del ocio.
Hmm. Le puedo hacer una pregunta, otra vez de cultura popular, que la suena muy chistosa. A ver. Pero es un homenaje a mucha gente que en varias ocasiones nos han sugerido que tomemos fragmentos de canciones populares y sugieren mucho, por ejemplo, bueno, y de televisión, sugieren mucho a los Simpsons, por un lado, y mucho también a Diomedes Díaz. Yo no le tengo ni una pregunta ni de los Simpsons ni de Diomedes Díaz en este momento. Yo sí Pero le sí tengo una, perdón. Yo sí le tengo una. ¿Cuál? El gran dicho de Diomedes de uno aquí bebiendo y las vacas pariendo, que podría ser una buena descripción de la vida del capitalista industrial del siglo XIX tardío. Bueno, yo le tengo una de Enrique Díaz. A ver. La caja negra. ¿De acuerdo de eso o no? Sí, sí, sí. El hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida. Y que eso es lo que se lleva si tarde o temprano muere. ¿Cuál es mi pregunta? ¿La bebida en ese caso es emancipación o alienación? Hombre, yo creo que en ese caso no mucha emancipación. Cierto que no, sería más como no que creo que actuaría mucho. ese, porque es un opiáceo que como la religión un poco, ¿ok? Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho, usted lo ha dicho. Eso es un poco como esa cosa que se inventaron en Estados Unidos de lo que los gringos llaman el Unlimited PTO, que son los trabajos donde no hay límite en los días de vacaciones que usted puede tomar. Entonces le dicen que puede tomar tantas vacaciones como quiera usted, y pues anecdóticamente, y yo creo que hasta estadísticamente es más o menos consabido que en consecuencia la gente toma muchas menos vacaciones. Sí. Eso se llama, en mi caso personal, la vida del freelancer. Ay, ¿tiene usted? Que es la misma del de que venden Herbalife, que es el dueño de su tiempo, sí, ¿cómo no? Ajá, exactamente, exactamente. Píntame una de vaqueros. Ilusiones propias de una estructura económica que a ojos de Marx es tan cuestionable y tan reprochable, como la ilusión de la libertad de contratación laboral para Marx. ¿No? Marx dice, claro, la gran falacia del capitalismo es que los proletarios son libres. Nadie los está obligando a trabajar, nadie los está llevando amarrados, no son esclavos, no son siervos, y se vinculan laboralmente en un ejercicio de libertad. Y lo que Marx dice es, hombre, libertad respecto de a cuál capitalista en concreto le doy mi trabajo, pero no libertad respecto de si trabajo o no. Si no le vendo mi trabajo a alguien, me muero de hambre. Tal cual. Otra cosa es que nadie me obligue a vendérselo a fulano por encima de sutano. Eso es todo un capítulo aparte. Lo que muchas veces en el ámbito del marxismo es la discusión de la ideología. Son estas narrativas acerca de aspectos de la vida social que en realidad lo que hacen es ocultar su verdadera naturaleza. Sí. Oiga, muy hacerla bacano. Más vivible, más llevadera. Chévere que cerramos ahí. Nos debíamos este episodio desde que hicimos el Homo Faber. Sí. Y con Marx pasa lo que con tantos otros pensadores, ¿no? Hay el Marx de camiseta, hay el Marx de pancarta, de graffiti, el que es fácil de vilipendiar, y luego hay el Marx filósofo con el que hay que vérselas y que dice cosas que uno puede que esté de acuerdo con ellas o no, pero que sin duda alguna ameritan serísima consideración, y que espero hayamos podido mostrar en algunos puntos esenciales, pues da expresión a inquietudes humanas no solamente importantes, sino profundas, y que compartía el propio Marx con tantísimos otros pensadores. Así es, compañero. Bueno, aquí vamos nosotros muy juiciosos en esta temporada, pues avanzando, y este fue un episodio interesante para el arco de la temporada. ¿Sabe que yo estaba pensando en eso hoy que estaba preparando y decía, yo no sé si es que esta temporada es especialmente interesante en su arco narrativo, o que ya mis conocimientos en filosofía me permiten ver que ese arco que de pronto en otras temporadas no podía. No sé cuál de las dos es. Lo segundo. Hay que preguntarle ahí a don Andrés Díaz. Usted ya sabe más de lo que cree saber, maestro. Bueno, eso es una gran noticia. Sí, don Andrés también me dice lo mismo. Yo me siento contento. Siéntese contento y con derecho. Con todo el derecho. Un abrazo, compañero. Nos vemos en 15 días. Lo mismo, Octi. Un abrazo.
Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche. Bielo.